nombre, lo puso Carlos Pardo, lo aclaro, que no es mío, para hablar de toda la literatura que se escribe en primera persona, ¿no? Toda la literatura autobiográfica, a veces con esa etiqueta que a nadie le gusta que le pongan a sus libros, autoficcional. Y bueno, varios autores colaboraron en ese dossier. Mercedes, creo que los que están aquí de los 4 es la única que colaboró en ese dossier, así que bueno, está invitada también por eso a esta mesa. Y bueno, en ese dossier queríamos hablar de toda la literatura escrita en primera persona, con ese nombre, Experimentos con la vida, para bueno, desprejuiciar un poco toda esa crítica que se percibe, ¿no?, en torno a esta literatura que a veces parece como que juega en una liga de segunda, que hace trampa, que hay alguna facilidad. A veces incluso se le acusa, ¿no?, de ser una literatura muy centrada en el hiperindividualista, ¿no?, y como cerrada al exterior, ¿no?, y como si fuera una literatura carente de sofisticación o de, al fin y al cabo, de la artesanía de la escritura, ¿no? Bueno, yo quería empezar precisamente con Mercedes porque en su texto, ella que venía de la poesía, venía a decir que, bueno, lejos de ser una relación de hechos, esta literatura en primera persona, esta literatura, pues bueno, que a veces se llama testimonial, pues para ella era un trabajo parecido al de la escritura de la poesía, ¿no? Porque lo que importa es pues, lo que sugiere, lo que evoca, y bueno, todas las maneras y la forma, ¿no?, que hay en torno a la escritura, ¿no? Entonces, bueno, además decías que tu llegada a esta escritura fue muy espontánea, ¿no?, que no pensaste, voy a escribir literatura en primera persona o voy a situarme en la literatura autobiográfica, sino que fue, bueno, tu relación con la escritura te llevó de una manera directa de la poesía, que es casi lo contrario que uno puede pensar que es una relación de hecho, que es con lo que a veces, ¿no?, se ha querido criticar esta escritura, a la literatura en primera persona, a la narración, ¿no?, a tus libros, ¿no? Entonces, bueno, si quieres desarrollar un poco lo que escribiste en su día. Mira, me había olvidado un poco de lo que había escrito en el ensayo, pero es bastante así, digamos. Yo empecé a escribir poesía, escribí durante muchos años poesía y leía, iba a talleres, y la prosa o la escritura de narración o la idea de una novela me parecía completamente lejana y que no tenía nada que ver conmigo. Y a partir de una cuestión particular de un libro, que es mi primer libro, El trabajo de los ojos, que yo quería escribir sobre mis problemas en la vista y desarrollar a partir de eso, bueno, apareció una escritura en primera persona que de todas maneras estaba intervenida por relatos de otras figuras que también trabajaron la mirada, la vista, la cuestión óptica del ojo, o la cuestión como mitológica, o la cuestión poética. No sé, muchos personajes, desde Braille a Santa Lucía, aparecen en el libro. Entonces, esa primera persona estaba también intervenida o en constelación, para decir una palabra que usamos ayer en otra mesa, con otras biografías, ¿no? Pero a mí lo que me pasaba con esa primera persona es que al venir de la poesía, en la poesía es muy lejano o extraño el concepto de ficción, ¿no? Como no pensamos en ficción quienes escribimos poesía. Se entiende que el que escribe un poema, bueno, ese poema se nutre de la vida, su material viene de la vida, pero que al pasar por la maquinaria del poema se convierte en otra cosa, ¿no? Como en la poesía es muy fuerte la cuestión formal, desde el corte de verso, bueno, ni hablar si hay métrica o hay rima, ¿no? Pasa por un montón de filtros del lenguaje, y para mí la aproximación a escribir en prosa era la misma, digamos. Yo estaba pensando más en la cuestión formal, en la cuestión de esa constelación, cómo se armaba la estructura del libro. Y después, cuando me empezaron a preguntar por la primera persona, por la idea de la autoficción, para mí fue como una sorpresa. O sea, yo no lo había pensado para nada. Como los fantasmas con los que discutía en ese momento eran otros, en todo caso, como la literatura de la maternidad, otras cuestiones que me parecían como pequeños cucos con los que tenía que discutir, pero no la cuestión de la autoficción y todas estas cuestiones que vos decís que se le endilgan, ¿no? Como una literatura falta de imaginación o demasiado autocentrada, como si la literatura que trabaja con la ficción no tuviera, digamos, el escritor una cuestión vinculada al narcisismo, digo, que es propio de cualquier trabajo artístico, ¿no? Como que hay algo que tiene que ver con ser mirado, con comunicar, con la autoexpresión, ¿no? En un sentido amplio. Entonces, bueno, digamos que al haber partido de la poesía, me pareció como natural esta cuestión de trabajar en una primera persona que no es
necesariamente biográfica, ¿no? Es un yo que tiene que ver conmigo, pero no soy yo porque está atravesado por la literatura y por todos los procedimientos y las herramientas de la construcción de un objeto literario que claramente son otras que las de la vida, ¿no? Las del día a día. Algo así me parece que era lo que se charlaba en ese texto. Bueno, la gente puede leerlo también, el texto, sí. Puede buscarlo y leerlo. Online también. Sí, estamos vendiendo la revista. Tienen que comprar la revista. Bueno, sobre lo que decías de la poesía, es verdad que además, pues bueno, una crítica que se le hace mucho a esta literatura es como una amiga en una charla como esta decía, bueno, es que yo no acepto esta literatura porque representa al yo burgués, ¿no? Y bueno, casi toda la poesía coincide exactamente con un yo burgués, ¿no? O sea, es como que se escribe de ese lugar, por lo general. Pero es que además en esta literatura, y bueno, estoy pensando en el libro de Rafaela y en el de Katia, a veces el narrador lo que hace es ser un observador de otros personajes, ¿no? Y hacer un friso. Tú en tu caso, Rafaela, en tu libro Debimos ser felices, haces un retrato de tu madre, ¿no? Sobre todo, y bueno, tú, Katia, de toda tu familia, ¿no? O sea, son libros que además, cuando se les quiere decir, bueno, que son libros hiperconcentrados en el autor, que yo creo que es verdad que hablar de autor y narrador, aunque sea un poco pesado, creo que es importante en estos libros, son libros que además hablan mucho de los demás, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar, Rafaela, con eso, ¿cuál fue tu relación con esos personajes de tu libro? Hola a todos, primero. Sí, yo antes de decir que yo soy muy fan de la autoficción, muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, como que está esa cosa como de atacar a la autoficción y disminuirla y como un género que está de moda ahora, que parece que cualquiera puede hacer, y incluso la gente que no escribe bien también lo hace, y esta cosa narcisista que decías vos, como falta de imaginación. Y en realidad a mí la literatura que más me gusta, diría que es casi toda autoficción, o la mayoría de las cosas que leo son autoficción. Y me pasa que por lo menos lo que yo más leo y lo que siento que es mejor, hablando de esto como del narcisismo, siempre es como un yo que está como precarizado, que muestra las fragilidades, que muestra las oscuridades, las vulnerabilidades. Entonces, como que si hay algún tipo de narcisismo, siento que es como un narcisismo así de la derrota, por decirlo de alguna forma. Y respecto a escribir sobre los demás, sí, me quedé pensando en algo que vos dijiste, esto de tenía un temor, pero en realidad después terminó pasando otra cosa y surgió por otro lado. Yo cuando escribí la novela, que fue mi primer libro, entonces estuvo bueno en el sentido de que tuve la libertad de escribirlo sin saber lo iba a publicar, y que para un libro así me parece que estaba bueno, porque en ningún momento ni me censuré ni nada. Escribí. Pero uno dice, bueno, ¿cómo se lo va a tomar las personas que están involucradas en el libro? Mi madre, yo pensaba en mis primos, por ejemplo, porque hablo mucho de una construcción que hice como de mis tíos, mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que no aparecen, y en realidad nada de eso pasó. Y me terminó complicando este tipo de literatura por otro lado, que nunca me hubiera imaginado. Que les confieso que hasta terminé hablando de mi psicóloga sobre la autoficción con mi psicóloga, porque como que de repente la novela pasó a ser como así escrito en piedra la historia de mi vida, algo que yo nunca me hubiera pensado, porque uno escribe y dice, bueno, esto por más de que esté inspirado en la vida de uno, la gente lo va a leer como una novela, pero en realidad no me pasó eso. Entonces ganó como muchísima fuerza la historia de la ficción, que por un lado digo, bueno, eso es como algo a favor de la novela, aunque es en contra de mi vida, porque después me pasaba cosas como, ahora me parecen graciosas, pero tenía una discusión con mi pareja y me decía, no, pero vos que hablás, si a vos te pasó esto, si a vos no sé qué, y uno queda como en un lugar raro, porque es como terminás tratando de desmentir tu propia novela y lo que escribiste. Y obviamente es un juego que uno decidió jugar y está bien, aceptó las reglas, pero nunca había pensado de que iba a ser realmente tan como difícil establecer esa pregunta típica. Bueno, ¿esto te pasó de verdad? ¿Esto es así? Y es tan difícil de responder porque es como que es y no es al mismo tiempo. Esto que decía Mercedes, de como que es un yo, o sea, son muchos yo que están ahí, que están en construcción. Hay una frase de una artista francesa que se llama Sophie Calle, que es como clásica en esto, que dice, que a mí me gusta mucho para definir como esta ambigüedad, que es, mi arte es una ficción real, no es mi vida, pero tampoco es mentira. Y es como tal cual, es como una cosa que es y no es al mismo tiempo, hay como un corrimiento de soy yo, pero no soy yo.
Y escribir sobre los demás, yo la verdad, como no lo había, como te digo, fue mi primera novela, no tuve mucho problema, la verdad. Sí, en un momento dije, no puedo exponer tanto a los otros sin exponerme un poquito a mí, porque eso sí me parecía un poco injusto. Entonces ahí hice unos esfuerzos de hacer algo como que estuviera más equilibrado. Y bueno, y después en la práctica, bueno, en el caso, la novela habla está inspirada sobre la historia de mi madre, sobre su depresión, entonces dice cosas como súper íntimas de ella. La primera frase de la novela ya es bastante como fuerte y claro, ella es profesora de literatura realmente como aparece en la novela y creo que entiende muy bien y no me hizo grandes problemas, pero sí me decía, uy, ¿qué van a pensar mi familia de esto, que no sé qué? Y la única concesión que le hice fue que en una parte aparece como una lista de personas de las que ella se había enamorado y había una que era como el chino, y que me dijo, no, esta persona como yo todavía la veo, me dijo, ¿podés cambiarle el nombre? Y eso fue lo único que en vez de ponerle el chino, no sé, le puse el ruso. Pero después nada de, nada de contenido real, o sea, lo cambié y quedó así y bueno, eso. Sí, bueno, es verdad que con estos libros siempre está la pregunta de que le lanzan muchos autores, ¿no? De qué hay de verdad y qué hay de mentira, ¿no? Y bueno, probablemente todo sea mentira y todo verdad, como cualquier otra novela, ¿no? O sea, pero bueno, es verdad que lo que decías tú, y está bien que digas, ¿no? A mí es que la literatura que me gusta es la autoficcional, en primera persona, porque hay mucha gente como que siente una disculpa, siente que tiene que disculparse con esta escritura, ¿no? No, eso, como que si hubiera géneros que estuvieran por encima de otros, Sí. como que, o sea, a mí no se me ocurriría decir, o sea, me puede gustar o no, pero no siento que sea como de peor calidad decir no sé, el género de terror, el género de aventuras o el género romántico, cualquiera que esté bien hecho, o sea, va a funcionar. Entiendo que hay mucha gente que escribe autoficción y no lo hace tan bien. Pero bueno, ese ya es como otro tema en realidad. No tiene nada que ver con la autoficción en sí. Por eso yo como que siempre la defiendo cuando puedo. Sí, bueno, y es verdad que, por ejemplo, recuerdo a algún amigo que decía, bueno, cuando le dieron el premio Nobel a Annie Ernaux, decía, no, Annie Ernaux hace sociología. Y yo, bueno, yo no sé si hace sociología Annie Ernaux. O sea, es como una manera también como de eso, ¿no? De sacarla de esa categoría inferior y decir, no, es una escritora que no está pensando en sí y, bueno. No sé, Víctor y Katia, no sé qué queréis aportar a esto, por ejemplo, de vuestra relación que tenéis con, bueno, no sé, por ejemplo, con vuestros narradores, ¿no? Hasta qué punto hacéis ese ejercicio de distorsión del que hablaba Rafaela, ¿no? Decís, bueno, para escribir este libro, tú, por ejemplo, Víctor, tienes un narrador que, bueno, que realmente es una exageración de cualquier persona que podamos tener en esta silla, ¿no? O sea, está absolutamente enloquecido en muchos momentos de su libro. Imagino que haces una autoparodia o un ejercicio de exageración completa, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, yo creo que hasta que me psicoanalicé, el 90% de lo que escribía era sobre mi padre. Y recuerdo que, y además escenas reales, como ha pasado una cosa y mi padre es como muy cómico y me da mucho material, entonces lo ponía en las novelas y luego cuando salía el libro, pues tenía la expectativa de a ver qué pasaba cuando lo leyera. Y he tenido varias situaciones con mi padre. Me recuerdo la última vez con el último libro, que entré en el coche y él lo había leído, estábamos en el coche y le pregunté, bueno, ¿qué te ha parecido? Porque es que el 80% habla de ti, básicamente. Y él como solo comentaba aspectos que no tenían nada que ver con él, como que había pasado por encima de todo lo que yo decía sobre él. A mí me interesa mucho la primera persona porque intento hacer un tipo de literatura que se acerca a la ciencia ficción y me gusta partir de elementos muy realistas. En el caso de mi novela última, que es Discotecas por fuera, pues tenía una serie de páginas web que yo había escrito con más o menos pues, 500.000 de palabras que yo había escrito medio loco en mi casa, hikikomori, encerrado. Y pensaba, bueno, quiero hacer algo con esto, pues lo metí en la novela y el personaje se llama Víctor y habla de unas páginas web que se pueden visitar, son reales. Entonces, quería crear un dispositivo en el que el lector de pronto pensara, ah, bueno, todo esto es real, las páginas web existen, se puede entrar en monstruopedia.com, tiene miles de páginas escritas por el autor y de pronto convertir la novela en algo que fuera completamente delirante, ciencia ficción y que ya hubiera atrapado ya al lector. O sea, que el lector ya creyera que esto era todo real y de pronto transformarlo en una cosa pues, absolutamente delirante.
Ayer mencionaba a Mercedes, que era especialista en Gombrowicz, pues es un autor que a mí me gusta mucho. Intento pues, resultar cómico en lo que escribo. Bueno, tragicómico sería lo correcto. Y también la parte esta de la autoficción me gusta por la idea de crear objetos en los que puedas reconstruir tu propio pasado, como objetos conjuro. En el caso de este libro último, pues, la historia sería como un duelo amoroso que probablemente o no ocurrió. Entonces yo reescribir eso pues, me sirvió para arreglar el problema que tenía con la persona incluso. O sea, me sirvió personalmente, más allá del artefacto literario, de lo que pueda pensar la gente, pero me sirvió como conjuro. Entonces, y luego es que no sé hacer tercera persona, me sale muy mal. No sé. Bueno, buenas noches. Gracias, Javier, por esta mesa con mis compañeros, compañeras. Yo venía del cuento, ¿no? De hacer cuento, y en la mayoría de mis cuentos mis personajes eran varones y en tercera persona, ¿no? Hasta que me di cuenta que necesitaba hacer un libro de duelo y hacer algo en primera persona. Mi problema con la primera persona era cómo dosificar y repartir la justicia y no tener una mirada denostativa sobre mi reino íntimo particular. Y tuve la suerte de leer en un mismo año, me armé el sistema Vivian Gornick, el sistema Jamaica Kincaid y el sistema Annie Ernaux. Y Annie Ernaux diciendo, yo hago autoficción, y diciéndolo claramente, yo hago autoficción, y me di cuenta que como yo había tenido la suerte, que es un poco, digamos, hablando a mil distancias, que me pasó a mí, de venir de padres que solo habían hecho colegio, y yo pude acceder a una educación superior, yo pude ir a la universidad, y eso me dio a mí un lenguaje que quizás mis padres, siendo secretaria y profesor, no tenían. Y Annie Ernaux tomó una decisión respecto del lenguaje, ¿no? Me ha burguesado, tengo un lenguaje que otros calificarían de superior, una gramática francesa perfecta, voy a volver a escribir como yo escuchaba hablar en mi pueblo, en Yvetot, ¿no? De ahí tienes una Vivian Gornick que se pelea todo el tiempo con su madre en todos sus libros, hasta que en el quinto reconoce que aquello que le acusaba a su madre, ¿no? Hay una instancia que convierte yo creo, a Vivian Gornick en narradora, y es cuando ella es una niña, quiere ir a un cumpleañitos y de pronto su vestido favorito está cortado. Y su madre le dice, mamá, mi vestido tiene un hueco. Y la madre le muestra la tele y le dice, bueno, aquí está tu corazón si tuvieras uno, ¿no? Annie Ernaux se pelea con su madre en 5 libros hasta que a los 84 años reconoce que ese recuerdo nunca ocurrió. Y luego está Jamaica Kincaid contando la misma anécdota una y otra vez, pero muy diferente. En un libro, en Autobiografía de mi madre, dice, mi hermano, me mandan cuidar a mi hermano pequeño, a mi hermano chiquito, yo estaba cocinando, mi mamá iba a venir y ve que yo no he terminado de cocinar ni de cuidar bien al pequeño, y de pronto me acerco al niño y está comido por hormigas rojas que han cruzado el árbol favorito de mi madre. Era una casa de techo de chapa, pobre. Y cuando la madre llega, lo que hace es tumbarse el árbol favorito, que en ese momento era un árbol de guanábana, ¿no? Y yo digo, mira, en vez de pegarle a Jamaica, que es lo que ella está esperando que ocurra, corta el árbol. Qué inteligencia dramática narrarlo así. Y luego, en mi hermano y en Lucy, se va a corregir y va a decir que era una casa privilegiada, rica, que ese árbol no era un árbol de guanábana, era un cerezo, y que su madre manda a llamar a todo el batallón de presos de Antigua y Barbuda a podar el árbol. Y yo ahí dije, ajá, ya sé cómo voy a hacer mi propio libro de duelo. Voy a inventar. Y pasaron cosas mucho más terribles quizás los que están ahí y cosas mucho más felices los que están ahí. Pero dije, voy a calibrar, voy a aprender de estas señoras y a cada capítulo más oscuro le voy a dar un capítulo más luminoso. Voy a hacer una redención. Y no voy a hablar de mí, voy a hablar de Lima. Hay muy pocos libros sobre ser hija de la clase media limeña e hija de una migración que no sea del campo a la ciudad, sino una migración palestina, italiana, venida menos, ¿no? Eso yo no he visto mucho. Voy a tratar de dar cuenta de qué era ser una niña de un barrio de clase media como Pueblo Libre, yendo a un colegio pituco, fresa, que tus padres no te podían pagar, y hablando alemán, ¿no?
¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa aspiracional de mi familia? Pero todo en un Volkswagen que con las justas llegaba, ¿no?, a buen puerto. Entonces lo armé así, diciendo, lo único que puedo hacer con esto es contar la mejor historia posible. Entonces va a ocurrir que, como vivo en Argentina, la gente entiende muy rápidamente que puede haber poema, perfil de personaje, novela en un mismo libro, ¿no? En Perú hay todavía una pregunta sobre, ¿esa es una novela? Si no tiene capítulo, es episódica. Entonces yo decía, no, pero Martín Adán era episódico. ¿Por qué nos hemos olvidado que el tipo que instaura el modernismo hace eso en el Perú, ¿no? Entonces, para mí hay algo también de, ya no me importa que se diga qué escribí, o que si eso es una novela o no, sino, bueno, así es como este ha sido mi despliegue y mi esfuerzo, ¿no?, por narrarlo de esta manera. No es mi vida, es un poco insertarlo en la clase, ¿no?, la clase media venida menos de un distrito alguito popular de mi ciudad, ¿no?, en la época del terrorismo, en los 80s, algo así. Bueno, gracias. Bueno, en esta mesa hemos roto con el prejuicio de poner una etiqueta de autoficción, ¿no?, que de hecho hasta en el dossier inventamos un nombre distinto, ¿no?, Experimentos con la vida, para eludir la palabra, ¿no?, que parece que ahora los escritores se la quitan, parece que les van a tratar peor los críticos, los lectores, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros, escuchándoos además, ¿en qué medida esta literatura en primera persona, que a veces se cataloga además de una manera como muy uniforme, ¿no?, como si fuera una literatura fácil, testimonial, un vaciamiento de experiencia o de trauma, hasta qué punto no es un género que está dando una salida a la novela, precisamente renovándola, porque es muy híbrido, ¿no?, en su escritura, ¿no? Hay libros, tú decías que en tu libro hay a veces que hay perfil, hay semblanza de personajes, hay memoria, pero también hay novela, ¿no? Simplemente son probablemente libros que puedan considerarse novelas en la medida de que pues no sabemos muy bien qué es una novela, ¿no? Es un texto en prosa de cierta extensión. Sin embargo, pues son libros que no son novelas a la manera tradicional, con una causa y una consecuencia y una trama, ¿no? Y a veces pues fingen ser diarios, como por ejemplo el libro de Mercedes Halfon, ¿no? Y entonces, bueno, son libros muy híbridos que toman de, como ha hecho siempre la novela, ¿no?, que toman de otros géneros, del diario, de la memoria, del perfil. Bueno, el caso de Víctor está lleno de referencias a textos que vienen de páginas web, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese carácter de la novela siempre que se ha dicho que es un género que toma de otros, pues en esta literatura en primera persona se da, ¿no?, de una manera muy clara, ¿no? En estos libros eso sucede. No sé quién quiere romper el hielo. No es cortito lo que tengo para decir, pero que en realidad como que siento que se puede hacer casi todo con la primera persona, porque está, como decíamos, las memorias, los diarios, las crónicas de viaje, o sea, cualquier cosa así. Ahora, como volviendo a esto de la poesía, yo siento que poetas como Sharon Olds o Anne Carson, que hacen como en sus poemas, como también como una narrativa de sus separaciones, sus divorcios, como que siento que se emparenta mucho con la autoficción, que eso es como la poesía, que como que es como súper amplio. También con otros autores, como puede ser Verónica Gerber, que también incluye como otros artefactos más gráficos en lo que hace. Entonces, como que siento que es como que infinito lo que se puede hacer, y en ese sentido, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Primo Levi, que escribió sobre sus experiencias en Auschwitz. Y claro, no sé si se emparenta tanto con otros escritores que me pueden gustar, más de ahora, más modernos. Por eso que claro, autoficción es como tanta cosa tan distinta, pero bueno, eso no sé. Tú, Mercedes, por ejemplo, ¿tu diario lo escribiste como un diario o fue un libro a posteriori? Claro, diario pinchado decís. No, fue un diario a posteriori. O sea, yo había hecho un viaje a Berlín en el 2015, que justo se cumplían 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces fue como un viaje medio especial, pero yo había ido con mi hijo, que era chiquito, estaba aprendiendo a caminar, o sea, fue un viaje diferente, pero sí tomé algunas notas en ese viaje, como de salidas o de idas a museos. O en un momento vinieron unos motociclistas que venían de Rusia en moto, o sea, un grupo muy grande, se llamaban,
no me acuerdo, algo de Los Ángeles, pero no me acuerdo si era de Putin. Bueno, venían en moto a dejarle flores a la tumba del soldado ruso desconocido. Pasaban cosas como muy especiales. Y después eso lo crucé con la historia de una separación de una pareja, pero como esto que decíamos, ¿no? Como la posibilidad que tiene este tipo de literatura de cruzar anotaciones en un museo, pintura romántica con la situación de una efeméride, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial y una separación de una pareja, como todo eso entró en ese formato. Me parece que lo más lindo de lo que estamos hablando, que permite este tipo de literatura, tiene que ver con esos experimentos con la forma, ¿no? Que me parece que justamente el extremo opuesto, que para mí no está tan bueno de este tipo de literatura, que es la autoficción, es cuando se vuelven muy temáticos los libros, ¿no? Como el libro sobre el cáncer de no sé qué, el libro sobre la muerte de no sé cuánto. Y cuando vos no podés decir bien de qué se trata, ¿no? Como cuando empiezan a pasar estas mezclas y la forma se vuelve como más particular, me parece que es donde a mí me interesa más, donde se vuelve más interesante. Un poco lo que mencionaba ella también de estas poetas que trabajan con poesía más narrativa y bueno, y como también con el ensayo, ¿no? La belleza del marido también trabaja con reflexión, o sea, son libros que también pueden pensarse como autoficcionales, ¿no? Dentro de lo que es el verso. A mí, digamos, como el primer libro que me hizo ver como este posible rumbo es un libro de Rodrigo Rey Rosa que se llama El material humano, que es espectacular, y es un libro que tiene una forma muy rara porque es a partir de un hecho que ocurre en Guatemala, que es que aparece un archivo de la Policía Federal que había estado mucho tiempo oculto, y bueno, ese archivo automáticamente pasa a ser tomado por los organismos de derechos humanos de Guatemala, y él pide permiso como escritor para entrar al archivo a buscar algo por un secuestro que había ocurrido creo que en los años 70 de su madre. Y es un libro en el que, por un lado, él transcribe partes de este archivo de la policía, sus investigaciones. La cuestión de la madre rápidamente se olvida, no es el libro sobre él buscando la verdad sobre su madre, eso no ocurre, ¿no? Como se desvía, por momentos va a hablar sobre cuestiones más de sus vínculos, de su hijo, de su pareja, y esa cuestión así como más desviada o periférica creo que es lo que más me interesa, por lo menos a mí. Sí, bueno, ese libro además tiene algo como de imprevisto, ¿no? Que es lo que igual le da la originalidad, ¿no? Es un libro que empieza siendo una cosa y te das cuenta que se acaba metiendo la vida de Rey Rosa en el libro, ¿no? Y dices, bueno, pues igual es la manera de romper, ¿no? Pues eso, con procedimientos que nos han cansado ya, porque los conocemos muy bien, ¿no? Te lo encuentras de repente, ¿no? No sé. Bueno, yo quería preguntaros a vosotros, a Victoria, Katia, por lo que tiene de artefacto vuestros libros, ¿no? Porque lo comentaban aquí Rafaela y Mercedes, es eso, ¿no? Que el registro de la vida de uno, ¿no? Y comentaban, ¿no? Y cuando te encuentras un libro muy tematizado, ¿no? Pues de que puede ser muy centrado en un duelo, una enfermedad, etcétera, puede ser también muy previsible y, bueno, quizá precisamente los libros que no tienen igual un centro tan fuerte son los que exigen más creación, aunque sea en primera persona, ¿no? No sé hasta qué punto vosotros trabajáis con eso, con el artefacto, ¿no? O sea, por desmentir esa idea de que la escritura en primera persona es una mera plasmación, ¿no? De lo que le sucede a uno. Bueno, sí. Por ejemplo, yo escogí como trama un duelo, pero a mí lo que más me interesaba es representar parte de mi trabajo, que consiste en ser un posicionador de páginas web en Internet, especialista en Google. Cuando entré en ese mundo de forma autodidacta, pues no sé, mis jefes eran gente que se había formado creando páginas web pornográficas. Entonces, para aprender a cómo aparecer arriba en las posiciones de Google y toda esta cosa que todo el mundo usamos, pero realmente no sabemos cómo funciona, pues mucha gente se ha formado con la pornografía y se han vuelto medio locos, o gente que toma muchas drogas y muchas sustancias. Y yo estaba metido en ese mundo como una especie de explorador, también salí del mundo de la edición y me metí en este mundo porque se ganaba más dinero básicamente y me permitía escribir, tener más tiempo, pero era un mundo delirante y pensé, vaya, esto yo no lo he visto construido en un objeto literario y me gustaría, sin explicar, sin hacer un ensayo, pues hacer una novela, o sea, un artefacto, pues, como decía antes, un poco cómico, tragicómico, pues representar algunos aspectos de cómo funciona algo que todos usamos y realmente no tenemos mucha idea de cómo funciona,
que es, por ejemplo, en este caso concreto, el buscador Google o otros algoritmos de búsqueda que están completamente adulterados por gente como yo, que somos especialistas y trabajamos para empresas que se dedican a cambiar los resultados de búsqueda, básicamente. También hay gente que hace activismo y pues me gusta mostrar un mundo. Entonces está el substrato para mí que está por debajo, que es la historia de duelo, una historia de desamor, como cualquier otra quizá, pero me interesaba mostrar un mundo que puede parecer ciencia ficción, por eso yo lo llamaba a veces como ciencia ficción realista, porque la gente lo lee y dice, pero todo esto parece robots araña que rastrean páginas web, todo esto existe, sí existe y hace años que pasó. O sea, lo que mi trabajo hace años que está en decadencia, que ya desaparecerá dentro muy poco. O sea, yo hablaba de algo que ya había pasado, entonces pensé, bueno, pues estoy haciendo como arqueología de algo que la gente ni siquiera todavía ha conocido. Pues me parece interesante ese aspecto, mostrar un mundo, básicamente. En la primera persona pues fue una elección personal, pues porque yo estaba ahí en medio y me resultaba más fácil. Sí, en mi caso yo estaba pensando mucho en lo que habían hecho otras dos autoras, Anne Boyer con Desmorir y Terry Tempest Williams con un libro de título muy malo, pero es un libro muy bueno, Cuando las mujeres fuimos pájaros, ¿no? Y Anne Boyer le pasa esta cosa tremenda, es madre soltera, una niña de 14, tiene 42, y de pronto tiene un cáncer de mama terrible. Y ella le exige a su oncólogo que le dé, y dice, tengo que vivir, quiero que me trates de esta manera. Y el tipo le dice, vas a quedar hecha mierda. Y dice, no importa, prefiero casi morir a morir. Sálvame que tengo una hija, soy madre soltera, tengo una hija de 14. Durante todo el tratamiento ella se va dando cuenta que tiene una red de amigas que la acompaña. Va leyendo el diario del cáncer de Audre Lorde y se va dando cuenta que la historia de su cáncer no es interesante, en tanto todo el mundo lo tiene, todo el mundo va a morir probablemente de cáncer. Y va estudiando y se va dando cuenta que es mucho más probable que te mueras siendo una negra soltera de cáncer a una blanca soltera de cáncer. Y que este dato a mí me sorprendió cuando una negra tiene cáncer y le hacen la doble mastectomía, le dan prótesis de blanca. Entonces ella se preguntaba, ¿cómo con una peritonitis quedas 5 días internada y con una doble mastectomía sales de la clínica el mismo día? Y no te lo cubre el seguro, pero sí te mandan gratis prótesis para que sigas teniendo una vida normal, ¿no? Bueno, luego va a estar Terry Tempest Williams escribiendo sobre la vida en Utah, mormones, y todas las mujeres de su familia muertas de cáncer de mama también. Cuando su madre muere de cáncer de mama, cáncer que la propia Terry va a tener, se hacen llamar la Legión de las Mujeres de un Solo Pecho, porque en Utah había pruebas nucleares tremendas, ¿no? Entonces, ella hereda de su madre 17 libretas, y cuando las va a ver, cuando la madre ha muerto, están vacías, ¿no? Y yo tenía a mi vez 2 padres muertos de cáncer. Y me tocó mucho ir a neoplásicas y entender que el Perú muere de cáncer. Y de hecho, cuando estudia en Lima, en la Mayo Clinic y en esas clínicas fichas que investigan mucho el cáncer, Lima se llama Cancer City, ¿no? Entonces, yo también pensé, tengo que pasar rápido por los episodios del cáncer y más bien contar lo que a mí más me llamó la atención. Eso fue todo el dispositivo que pensé, ¿no? Mis 2 padres, cuando murieron, los 2 me dijeron lo mismo y yo fui la única que lo escuchó. Ellos me dijeron, hija, voy a morir y ojalá hubiera hecho otra cosa. Y yo, ¿y qué hubieras querido hacer, papá? No sé. Y mi vieja, lo mismo. Mamá, ¿qué hubieras querido ser? No sé. Y eso a mí me desesperó. Tener 70 y tantos años y no haberte dado una salida posible. ¿Vieron que a veces basta con tener la fuga mental y ya te fuiste de esa prisión? Bueno, entonces, y esto se sumó que mi perrita había muerto en Argentina, donde yo había migrado, ¿no? Y la veterinaria me dice, dame un ratito, cuando la sacrifica la voy a poner en la posición en que nació. Y la molda contra su cuerpo y me devuelve un paquetito caliente como yo la había recibido a los 2 meses, ¿no? Y en ese instante yo pensé, esta es la bondad de los extraños, ¿no? Me quitó el duelo por la muerte de mi mascota de 16 años. Y yo pensé, ojalá cuando yo me muera, alguien me moldee
al calor de su cuerpo y me entierre como se enterraba antes a los antiguos paracas, ¿no? De cúbito ventral. Y eso fue, dije, ya tengo un muerto en Argentina, aunque sea un perro. Ya tengo unas raíces acá, ¿no? Volvieron a la tierra sus cenizas. Esa cosa de que se me arma la osamenta, mis papás y el perro, y tengo cenizas, y las del perro las pude lanzar y las de mis padres aún no, eso fue lo que, ¿no?, destrabó mi escritura. Así empezó. La ceniza es algo que mientras lo tienes en la mano existe y lo lanzas y es nada. Y la escritura tiene eso de ceniza, es algo y es nada al mismo tiempo. Quería preguntaros también, porque bueno, preparando esta charla retomé un poco el dossier este que preparamos y recuerdo pues, que autores como creo que Mauro Libertela, Paco Inclán, hablaban un poco constantemente la relación entre literatura y vida, ¿no? entre la experiencia y la escritura, y decían que por un lado bueno, la vida era la materia de la que cogían, bueno, con la que moldeaban su escritura y que la transformaban y acababa siendo otra cosa, pero que luego esa escritura también, de algún modo, está dando continuidad a esa experiencia y transformando la vida, ¿no? Entonces, quería preguntaros de qué manera estos libros pues, han dado continuidad a esa experiencia, la han transformado o le han dado, no sé, algún tipo de... ¿Qué relación ha habido entre la escritura y la experiencia, ¿no? Que de algún modo lo que hace es, en vez de dar por terminada la historia contada, darle como una oportunidad, ¿no? Aunque sea para uno, ¿no? Sí, en mi caso la novela empezó... Bueno, yo trabajaba de periodista en ese momento y dije, bueno, acá tengo una historia real, mi mamá está viva todavía, dije, la voy a entrevistar, voy a contar su historia, y tenía como la intención de hacer algo que no sé, qué pensaba que era como periodístico, no sé, como escribirlo lindo, pero que respetara la cuestión histórica. Fui a buscar fotos de mis abuelos, fui al Vilar de O, que es un hospital psiquiátrico en Montevideo, público, donde mi abuelo había estado internado, a pedir la ficha, a ver si la tenían, como que quería como datos. Y bueno, en la práctica no conseguí ni esa ficha ni nada. Y también pasaba que la mayoría de los protagonistas de la novela estaban muertos. Y entonces ahí de repente dije, uy, bueno, acá o hago como una elipsis gigante de las cosas que no sé, o las tengo que inventar. Y en ese momento fue cuando hice el paso como hacia la ficción y de soltarme un poco más, que tampoco es tan natural, por lo menos en mi caso, porque cuando uno empieza así como a hacer esto, era como, bueno, es la historia de mi mamá que me cuenta su historia y llora, y esas como anécdotas que escuché tantas veces cuando era chica, y cosas medias traumáticas, y otra persona que se murió en un accidente, no sé, es como, pero uno dice, bueno, en algún momento, que no es un momento realmente, sino que es un proceso, me adueño de esa historia que también es mía, y la cuento y la relleno como quiera. Por ejemplo, me pasó en una parte que yo sabía, porque no me acuerdo si mi mamá o mi abuela misma me había contado, que mi abuelo ellos vivían en el medio del campo, estoy hablando de la década del, no sé, 40 quizás, y que mi abuelo apuntó con un revólver a mi abuela en la frente, y yo sabía que eso era verdad, pero mi abuela ya estaba muerta, mi mamá no había estado, nadie había estado, entonces ahí fue como que dije, bueno, esto como que lo voy a inventar, esta escena como creo que podría haber sido. Y esto que decía también Katia, como algo así como de los recuerdos inventados, ¿no? Porque llega un momento que esto que hablábamos de que es tanta como la intersección entre lo ficticio y lo real, sea lo que sea que signifiquen esas dos palabras, que a mí a veces me pasa como que hay cosas que sí pasaron, pero no en las condiciones o a la edad o de la forma que realmente están contadas. Y como que a veces, como que con cosas chiquititas dudo, y es como casi que me pregunto por un milisegundo, ¿esto lo inventé o fue así? Pero me parece que está bueno, porque es como uno mismo, claro, como yo decía antes, como que le puedo exigir también, ¿no?, a los demás, si uno misma a veces dice como todo es tan como nebuloso en esto, y eso es lo interesante. Y me pasaron cosas que, por ejemplo, en esto de cómo... como el relato ficcional se va consolidando como la verdad.
que por ejemplo después que salió el libro me escribió una amiga de mi mamá para decirme que me había equivocado en una cosa, ¿cómo te olvidaste poner esto? Y no sé, uno como que se queda que no sabe mucho qué decir, pero claro, como que va ganando peso, y por eso les decía que para mí fue todo un tema que yo no me imaginaba, porque es como que de repente, en vez de ser como una novela, era como casi que mi autobiografía, y fue fuerte un poco psicológicamente, ¿no? O sea, no es como que tampoco me haya causado problema, pero sí como que lo tuve que pensar, y en un momento como que lo dejé ir y dije, bueno, si mi suegra como que en el medio de una cena familiar me hace una mueca cuando hablo de mi infancia, como diciendo, pobrecita, la dejo, no voy a luchar contra mi propio libro, ya está. Pero bueno, eso. Mercedes, igual me equivoco, pero en Vida de Horacio creo recordar que decías que el libro lo tuviste escrito durante un tiempo y se paró. No sé si esperando que sucediera algo o que hubiera algo en la realidad que te permitiera seguir o cómo fue aquello. Fue complicado porque yo lo grabé a mi papá. Vida de Horacio está bastante basado en grabaciones que yo hice, bueno, un poco como lo que contaba Rafaela, a mi papá. Pero yo quería que estuviera la voz de él, ¿no? Como que la voz de él está en discurso directo porque él tiene una forma de hablar que él es de pampeano, ¿no? de una provincia ahí en el medio de la Argentina, se formó ahí y tiene una cantidad de refranes y de modismos y como un léxico muy particular y una oralidad muy particular, y yo quería que estuviera eso, ¿no? Como que eso fue casi el primer impulso del libro. Tenía unas grabaciones viejas que tenía de él, que en algún momento yo había querido hacer una obra de teatro como él hablando de forma directa, y después apareció esta posibilidad de ir alternando su voz con la mía. Entonces lo grabé durante todo el 2020. Y esto que decías de qué forma después como esto vuelve, ¿no? Y hubo algo de esas conversaciones y de estar con él y poner el grabador en el medio que claramente activó su memoria, activó nuestro vínculo, trajo una cantidad de recuerdos, pero impresionante, cosas de las que nunca había hablado, que de pronto empezaba a hablar. Entonces es muy lindo porque con la excusa del libro, de pronto pasó que, o sea, como que la literatura hace que la vida sea algo más hermoso que la literatura, finalmente, como pasa algo de ese orden, ¿no? Como mi relación con él cambió completamente. Tuve una primera versión del libro y después mi papá tuvo un infarto y yo estuve mucho tiempo pensando qué iba a hacer con ese libro porque no lo había terminado. Bueno, después mi papá se recuperó, o sea, tiene 85 años y es impresionante la salud que tiene, pero en un momento yo dije, bueno, no sé si este es un libro con mi papá vivo o si es un libro con mi papá que no está. O sea, ahí se me complicó y lo tuve parado un tiempo largo hasta que mi hijo, que tiene 12, mi papá se recuperó, bueno, ya estaba bien, me dijo, mamá, ¿y el libro sobre el abuelo? Y le dije, no, bueno, está descansando, estoy con Gombrowicz. Me dijo, bueno, pero si no lo publicás no lo va a leer el abuelo. Y fue como, bueno, y ahí lo retomé y un montón de cosas que tenía trabadas como se destrabaron. No, y quería decir algo con respecto a todo lo que decías de los recuerdos falsos. Es impresionante porque, por un lado, como trabajar sobre la memoria no es como una grabación perfecta de los hechos a la que uno acude y trae, ¿no? Es como que uno, en el momento en que recuerda, performea, cambia, modifica, según el estado de ánimo. Una época fue genial, una época fue malísima, ¿no? Como que vas modificando, y cuando uno escribe ni hablar, que eso todo el tiempo se modifica. A mí me pasó con un recuerdo particular del libro, que es una escena que está mi papá subido a una biblioteca tirando libros a la basura, tipo revoleando libros por el aire, que yo la escribí, es una escena como muy emotiva del libro, y de pronto cuando lo leyó mi hermano me dijo, Mechi, eso me pasó a mí, o sea, no te pasó a vos de ninguna manera, eso pasó en tal año, yo te lo conté. Y era verdad, o sea, yo me adueñé de un recuerdo de un hermano. Entonces, a partir de esa situación, yo dudo de todo lo que escribí. De que sea cierto, de que me haya pasado a mí, dudo de lo que me dijo él, dudo de todo. O sea, me parece que realmente es muy ficcional finalmente la cuestión de la memoria, y que al mismo tiempo después corrige los recuerdos, porque yo ahora tengo como esta versión de las cosas y medio que ya, no sé, me voy a quedar con esta, ¿no? Como que algo de eso. Bueno, en vuestro caso, esa relación entre, no sé, literatura y escritura, son dos libros de duelo, ¿no? Como de historias terminadas. Yo no sé qué efecto ha tenido en la experiencia posterior vuestra escritura. Bueno, quería contestar a otra pregunta también anterior. Es que se me ha acordado una anécdota curiosa que podía ser interesante.
con un amigo compramos un dominio que era tudolordestómago.com, porque los dos teníamos dolores de estómago. Y conseguimos estar en la posición 1 mundial en español, en Latinoamérica y España, por palabras clave como heces negras, heces amarillas. Todos los textos los escribíamos nosotros, era una literatura mía y de mi amigo. Y de pronto nos invitó una empresa que hace un medicamento que se llama Iberogast, que es como pues para los gases, no sé qué, y nos vimos en medio de una fiesta con gente que era especialista en los asuntos de medicina, y nosotros no somos médicos, nos lo habíamos copiado de otros lados, de enciclopedias o así. Y claro, pensaba, bueno, me gusta esta visión de la vida, o sea, medio literaria, que me está llevando a territorios muy, muy extraños. Y la otra anécdota sería otro dominio que se llamaba escribian.com, que eran tutoriales de gramática, y conseguimos estar bueno, no voy a explicar cómo se consigue porque es complicado y además ya no se puede hacer, pero en la posición 1 por tipos de preposiciones. Entonces, cuando llegaban los exámenes, la gente entraba masivamente en la web a buscar los tipos de preposiciones, y con mi amigo pensamos, bueno, ¿por qué no las cambiamos las preposiciones? Nos inventamos que son otras. Entonces, estaban las preposiciones algunas, pero cambiamos otras y pensamos, ostras, durante un año, porque teníamos la posición 1 en México, estábamos en posición 1 mundial, y en España también, pues supongo que la gente estaba escribiendo preposiciones equivocadas. Entonces, bueno, todo eso pensaba, pues luego pues tiene, bueno, para mí tenía su gracia, y pienso, pues vamos a hacer un poco de un cuento, una literatura con esto, pues como para aventurarnos a situaciones extrañas, mundos raros que existen, y bueno, eso para mí es la literatura, un juego un poco. Muy bueno. Te voy a contratar. Tengo que inventarme un nombre tan bueno como tudolordestómago.com. En mi caso yo pensaba un poco, me ocurrió que solo entiendo las cosas cuando las escribo. Y mi duelo fue un duelo de lectura. O sea, nada me calmó más que leer poesía, yo que no hago poesía para nada. Me calmó mucho leer poesía. Y esto que les decía, La bondad de los extraños, fue lo que me hizo escribir este libro. Entonces, el duelo, escribir este libro cerró mi duelo de alguna manera, porque como me entiendo escribiéndome, ahí se cerró la cosa. Y no me extraña nada que mi escritura ahora se haya vuelto mucho más luminosa. O sea, les hablo una tipa cuyo libro de cuentos se llamó Geografía de la Oscuridad. Con eso les digo todo. ¿Ya? Entonces, y ahora voy a hacer un libro de cuentos que se llama Un nombre para tu isla, y es mucho más gracioso, es de parejas, o sea, por mi culpa yo acabé, por eso agradezco estos títulos, en mesas sobre la familia. Estuve años en mesas sobre la familia y respondiendo preguntas de psicología familiar. Yo le decía, pero yo no tengo hijos, yo no sé nada, solo soy tía, fui hija hasta hace 10 años, o sea, y de pronto me di cuenta que me trataban como una experta en familia. Es como ahorita que me han puesto académica y no lo soy. Uno es parte de su propio malentendido. Entonces, me ha permitido este libro, Quiénes somos ahora, cerrar unos duelos de años bien hechos por mis padres, por enfermedades mentales en mi familia y por aceptar, y lo tengo que decir, una infancia que había sido muy dolorosa y que volvió mi escritura muy elíptica, porque como quería lectores y no testigos, hice muchísimo silencio en mis textos, hice muchísimo silencio, y me di cuenta que el exceso de elipsis no deja entrar, ¿no? Ahora pienso que, claro, cuando uno lo lee en otro, lo entiende mejor. Cuando le leí a Annie Ernaux, que ella quería volver a un lenguaje más llano, yo pensé, en mi caso sería dejar de ser tan elíptica y dejar entrar. Entonces dije, mi siguiente, si en la novela dejé entrar, en mi libro de cuentos voy a dejar entrar mucho más, ¿no? Quiero que mi escritura sea acogedora, una fiesta, y que nadie se vaya expulsado de esa fiesta, ¿no? Entonces, eso hizo esta novela. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando porque son las 7 ya, y para empezar la siguiente mesa, que se titula Dispositivos literarios extraños, la va a moderar el editor de sigilo Adam Blumenthal. Tudispositivolitararioextraño.com. Bueno, Víctor se encarga de la web. Crea la web ya. Y bueno, van a participar Josep Zárate, Diego Zúñiga, Galo Gigliotto y Mercedes Cebrián. Y bueno, quería agradecer a las 4 personas que me han acompañado
pues por esta charla. Yo la verdad es que he disfrutado mucho con sus libros, los suelo recomendar y bueno, pues los recomiendo otra vez. De verdad, bueno, leerlos que merece mucho la pena y los disfrutaréis. Gracias.